Tenemos al otro lado del teléfono, es este otro asunto con el que queríamos comenzar el programa, este libro que se llama La España raptada, que ha escrito Pedro Antonio Eras y que ha editado Altera, y que es un recorrido texto a texto, libro a libro, página a página, sobre las barbaridades con las que se falsifica la historia en los libros de texto del País Vasco y de Cataluña. La verdad es que, en fin, los que viven allí ya saben de lo que se trata, y los que no, pues es para no creérselo. Por ejemplo, un libro de texto vasco dice, por un mapa mudo, y le dice a los chicos: en el siguiente mapa sitúa las ciudades y países siguientes: Roma, Atenas, Ur, Egipto, Euskal Herria, Persia, Babilonia, Marsella, No, ¿en Pompaleo, Hispania serio? y Macedonia. Ah, Qué en bueno. fin, y así sucesivamente. Don Pedro Antonio Veras, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto que hemos contado aquí, pues es el primero porque es la primera en la frente, pero el libro está lleno. ¡Qué barbaridad! Sí, sí. Bueno, de hecho, el libro son dos libros. Este es el primero, porque, digamos, este es el análisis de textos del País Vasco, geografía, política, sociedad, cultura e ideología, Sí. que va desde el espacio geográfico hasta la metodología del conflicto que se explican según pretendidamente los nacionalismos, ¿no? La enseñanza a la insumisión y la última pregunta: ¿el sistema de enseñanza vasco induce a los jóvenes a la violencia? Creo que demuestro que sí. La ETA, la violencia, los presos. Y el segundo parte del libro es análisis de textos de Cataluña, geografía, política, sociedad, cultura. Pues es la formación del espíritu nacional. El segundo libro, que ya está hecho, porque esto se hizo en el 2005, es sobre la historia, la enseñanza de la historia en Cataluña y el País Vasco. Este libro lo que tiene sobre todo es una cantidad de trabajo de documentación extraordinaria. Sí, ¿no? bueno, está redactado como si fuese una tesis doctoral. Yo soy un historiador de profesión, ¿no? Soy profesor de... Universitario ahora, de secundaria hasta hace poco, no sé si. Hasta el 92, Hasta el fui 92, catedrático de parece ya, enseñanza media, y desde el 92 soy profesor de universidad. Entonces, está redactado de tal forma que no quiero que me digan que me invento algo, que manipulo, tergiverso, ¿no? Entonces está redactado todo con notas, con citas, y hay consultado pues 250 libros en total, ¿no? O sea que es un tema que todo lo que digo hay 5 niveles. Yo trabajo con 5 niveles de análisis, ¿no? De investigación y análisis. Uno lo que son libros de texto, otro lo que son materiales de apoyo en las asignaturas, en las aulas, otro lo que son materiales de apoyo ya que utiliza el profesor, no solo el alumno, y después ya son artículos de periódicos o de programas de televisión o artículos culturales que están en la vida social y política, pero que tienen una influencia directísima con lo que se enseña en las clases, ¿no? Y a partir de ahí es donde yo opino, ¿no? Digamos. Hay 2 niveles, lo que son las citas de textos de los 3 materiales básicos de enseñanza que están dentro del texto, y a pie de página están los otros 2 elementos, lo que es la polémica de la vida social y política, ¿no? La relación que hay entre una cosa y otra, y mi opinión. Está redactado, pues, de la forma más ágil y más necesaria posible para el lector, pero sin que en ningún momento pierda la seriedad documental, la datación, y para que no se me pueda acusar de manipulador, vamos. Tengo delante un mapa, que es un mapa del mundo extenso, se llama Munduko Klima Epelak, y aparecen 2 grandes zonas. Los climas templados del mundo. Pone dos leyendas exclusivamente en este mapa del mundo, que son Ecuatorea y Euskal Herria. Es como lo del mapa mundi de Bilbao. Cuesta mucho. A veces el chiste, por alusiones, fácil nos viene a las mentes, aunque tenemos que hacer un esfuerzo para tomarlo en serio, efectivamente. ¿No? La Artaun de Azumendi, uno que es de donde es el mapa mundi real, que es el de Bilbao, ¿no? No, en serio. Esta pregunta que le voy a hacer, don Pedro, me gustaría no tener que hacérsela, pero dada la actual deriva de los diferentes nacionalismos, ¿no se barrunta usted que se merece igual un tercer libro, el asunto gallego también? Sí, totalmente convencido. Da la casualidad que hoy un amigo me ha mandado libros gallegos, sí, ya el tema gallego ya está. El tema gallego, por desgracia, ya está. No con tanta fuerza, porque, claro, cada nacionalismo tiene una dinámica propia. Es obvio que en el aspecto histórico los que falsifican, no falsifican, ocultan y manipulan totalmente es el nacionalismo vasco, porque claro, no hay nada más que mirar quiénes eran los secretarios
quiénes eran los ministros, quiénes eran los burócratas, quiénes eran los misioneros, quiénes eran los descubridores, quiénes eran los adelantados, quiénes eran los capitanes, quiénes eran las élites españolas durante bastantes siglos y fueron vascos, ¿no es así? Entonces, claro, eso es difícil. En el caso de Cataluña tiene otra historia, tiene una historia propia de la lengua catalana, es una lengua de cultura, de la Edad Media, y tiene otras connotaciones, ¿no? Pero es obvio que el caso gallego, a pesar que tiene unas características distintas de estos nacionalismos y de estas pretendidas recuperaciones de naciones, invención de naciones, pero sí que lo merece, pero vamos, lo está mereciendo ya. Sí, es cierto, sí. Bueno, desde el punto de vista de que incluso se han inventado el folclore, llevándoselo a un supuesto pasado celta que nunca existió, sí. ¿no? Bueno, eso es, se lo han hecho ahí, se lo han inventado. Es una gaita, eso es una gaita. Sí. Esto que usted pone aquí es una cosa especialmente grave desde el punto de vista político. Es decir, el Estado tiene las competencias en educación transferidas, pero sin embargo mantiene la competencia sobre la alta inspección general de educación, que puede, que tiene el deber. Sí, pero yo le puedo explicar. En el País Vasco se hizo una inspección la alta inspección hizo un análisis de texto del año 89, bastante bien hecha, por cierto. Y yo la he consultado, he tenido acceso a ella. Hablo del año 89, fíjese bien. Y después ya en el 2004 hizo otra que la mandó el delegado el señor César Velasco, pero quien la hizo, o una de dos, ya no tenía los conocimientos suficientes para hacerla bien, o no quiso hacerla, y sencillamente se limitó a fotocopiar los mapas donde ponía Euskal Herria y si salía España tantas veces o no, pero ya no entró en contenidos de texto, etcétera. Esto en el País Vasco. Sí. Y en Cataluña nunca la alta inspección se metió en esto, jamás. O sea, eso es lo que ha pasado. No sé, más claro y más rápido no se lo puedo decir, pero documentado, vamos. Es asombroso la recopilación de ejemplos que pone usted hasta qué extremo llega. Es decir, realmente se puede hablar de un adoctrinamiento absoluto en el nacionalismo. Veo, por ejemplo, aquí tiene usted uno en un texto de historia de cuarto de ESO, editorial La Galera, en Cataluña. Dice, comenta la respuesta de Juan Antonio Samaranch, expresidente del COI. Franco tiene cosas desfavorables, quizá, pero también tiene cosas positivas. Escogió sucesor, creó una clase media y evitó que España entrara en la Segunda Guerra Mundial. La cita de Samaranch hasta aquí. Y dice el texto, piensa y escribe qué consecuencias negativas tuvo el franquismo para la nación catalana. Es decir, que al final cualquier cosa que pase se reconduce hacia la nación catalana, venga o no a cuento. El narcisismo de los nacionalistas es insondable. Tengan ustedes en cuenta que cuando falleció el Santo Padre Juan XXIII, las preguntas que se hacían aquí por la radio, por la tele, las encuestas de la gente, ¿ha sido positivo el Papa tal, el pontificado, ha sido positivo para Cataluña tal y cual? Claro, lo que es una religión, el catolicismo, que por definición es universal, pues es un paganismo de lo más estrecho, eso de preguntar si ha sido positivo para uno, no sé, ¿no? Claro. O sea, pero quiero decir que eso es así, o sea, cualquier tema, el nacionalismo intenta siempre achicar espacios y reducir estados de conciencia para crear emociones muy fuertes, muy íntimas, y generar la ansiedad en los ciudadanos de que depende, de que todo está a punto de caerse, pero que depende de su entereza y de su compromiso para que no se derrumbe. Entonces, claro, es una máquina de generar ansiedad, ¿no? La Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco define al material de apoyo, naturalmente. Define al dirigente de ETA, José Antonio Urruticoechea, Josu Ternera, como, comillas, una personalidad política vizcaína. Sí, claro. Claro. Bueno, puede ser. No, yo lo que le quería preguntar al profesor... Perdone un segundo, hay otras cosas. Sí. En el segundo libro que saldrá dentro de unos meses, que es dedicado a la historia, en los libros del País Vasco, en la mayoría de ellos no se habla de ETA como organización terrorista, pero es que en la mayoría no se habla ni de ETA, ni de los asesinatos, y ese es un tema que no existe. Dígame. No, yo le quiero preguntar al profesor Heras, de todas las desviaciones de la realidad que usted ha glosado en este libro y en el libro que viene, ¿de qué tipo son las que más le han escandalizado como investigador? Pues
lo primero que tengo que decirles es que yo he pasado ratos muy malos con la investigación de este trabajo y con la redacción. Muy malos. Sería difícil, los que me conocen lo saben, los íntimos lo saben, porque encontrarse ante una estructuras concéntricas que intentan pervertir la realidad y que intentan adoctrinar con tal intensidad y demás, yo no me lo creía. Tanto es así que yo creo que he llegado a una de las, cuando lo hablo con las amistades, digo, creo que hay que descubierto una ley, y es que si todo nacionalismo intenta mitificar la realidad, mientras más pequeño es, más energía y más concentración de energía genera auténticos agujeros negros, no deja ningún espacio que se le escape, porque no puede permitirse, al sentirse rodeado teóricamente y emocionalmente por sustancias enemigas o adversas, pues necesita concentrar toda la energía dentro. Y entonces, para mí fundamentalmente es el tema de la violencia, en el caso del País Vasco, y en el caso de Cataluña el desprecio claro y directo hacia la inmigración, hacia la población inmigrada de los años 50, 60, poniéndolos en los barrios, enfocando los barrios desde los contenedores de basura, en las fotos, diciendo, pues bueno, y tratando a la población como una población sin conocimientos, preguntándoles desde tanto en el País Vasco como en Cataluña, los árboles genealógicos, cómo se llama tu abuelo, tu bisabuelo, como tal, en fin, intentando en definitiva humillar, hacer que cosas muy desagradables. Pues esta es la realidad que nos trae este libro, La España raptada, de Pedro Antonio Eras, editado por Altera. Don Pedro Antonio, mil gracias por estar esta noche con nosotros en la Estrella Polar. Pues a ustedes, buenas noches. Buenas noches.